Caballo peligroso se lanza al río para rescatar a un niño, pero nadie esperaba lo que sucedió a continuación. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. Iván, de 6 años, saltó de emoción cuando se enteró de la noticia. Le encantaban los bosques. Para él, aquel lugar era como un portal mágico, lleno de árboles que parecían gigantes guardianes de un mundo encantado. «Quiero llevarme mi camión de juguete», gritaba el niño mientras corría por la habitación, como si ya estuviera en la aventura. Sus 2 hermanos mayores, Diego y Laura, se reían de su entusiasmo mientras ayudaban a su madre a preparar las cosas. Pronto la cocina se llenó del aroma de la fruta fresca, el pan recién horneado y el dulce olor del zumo de frutas que Clara había preparado con esmero. Javier se ocupó de la logística, comprobando que la toalla grande cabía en la cesta y que no se habían olvidado nada. Hacia el mediodía, el coche familiar ya se dirigía hacia el bosque. Iván no podía contener su curiosidad. Pegaba la cara a la ventanilla y sus ojos brillaban con cada árbol que pasaba. «¿Ya hemos llegado? Puedo ver el bosque desde aquí», dijo, apenas capaz de ocultar su ansiedad. Javier se rió al volante. «Tranquilo, campeón, llegaremos pronto. El bosque no se te escapará». El coche traqueteó ligeramente sobre la pista de tierra, y Clara, sentada en el asiento delantero, miró a su marido con esa mirada de complicidad que solo los años de compañerismo podían construir. «Creo que está más emocionado que nosotros 3 juntos», dijo en voz baja, y Javier respondió con una risa contenida. Cuando por fin llegaron, el bosque les recibió con su exuberante belleza natural. Altos árboles rodeaban un claro iluminado, donde la luz del sol se derramaba sobre el suelo cubierto de hojas secas, creando un mágico contraste de sombras y luz. El sonido de los pájaros era un telón de fondo constante, y el olor a tierra húmeda aportaba esa sensación única de conexión con la naturaleza. «Esto es perfecto», dijo Clara, extendiendo la toalla de cuadros en el suelo. «Diego, ayúdame con la cesta», pidió mientras su hijo mayor obedecía de buena gana. Laura, con su energía juvenil, no tardó en coger la guitarra y empezar a tocar acordes sencillos, llenando la habitación de melodía y ligereza. A medida que avanzaba la tarde, con el sol bañando los árboles de colores dorados y las risas de la familia resonando en el bosque, Iván se alejó un poco más, impulsado por su insaciable curiosidad. Exploraba la orilla del río, arrastrando su pequeño camión de juguete por la tierra húmeda, como si fuera un explorador en una misión importante. El río fluía tranquilo en la superficie, pero escondía una fuerza despiadada bajo sus aguas cristalinas. Iván, sin embargo, no se daba cuenta del peligro. A él, todo le parecía parte de su travesura. «Capitán Iván, estamos listos para cruzar el río», se dijo, con la sonrisa de quien no conoce límites, mientras empujaba el juguete hacia el agua. De vuelta al claro, Clara levantó la vista del mantel donde estaba organizando los platos y buscó a Iván. «Javier, ¿dónde está Iván?» «Estaba jugando por aquí hace un momento». Había un deje de preocupación en su voz, pero nada que delatara lo que estaba por venir. Javier, sentado junto a la barbacoa, levantó la vista. «Debe de estar por el río. Ese chico no para nunca. Iré a echar un vistazo», dijo mientras se levantaba tranquilamente, limpiándose el polvo de las manos. Clara asintió, pero no pudo disimular una sensación de inquietud. Algo en su interior parecía tensarse. Iván, mientras tanto, se había acercado aún más a la orilla. Estaba de pie sobre una roca resbaladiza, intentando alcanzar una rama que flotaba en el agua. «Si la cojo, podré usarla como mástil para mi barca», dijo en voz alta, como si hablara con sus amigos imaginarios. Estiró el brazo, balanceándose peligrosamente sobre el borde de la roca, hasta que sus pies, desprotegidos por las chanclas, perdieron el agarre. Todo sucedió en un instante. Un resbalón, un grito ahogado, y el niño desapareció bajo la corriente del río. Clara oyó el ruido de algo que caía y levantó la cabeza asustada. «¡Iván!», gritó con el corazón desbocado. No obtuvo respuesta, y el silencio que siguió le pareció demasiado pesado. Javier, que ya caminaba hacia la orilla, se detuvo de repente. Sabía que algo iba mal. «¡Iván, hijo!», gritó corriendo. Cuando llegó a la orilla, lo que vio hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. Iván estaba siendo arrastrado río abajo,
con los brazos agitándose torpemente mientras luchaba por mantener la cabeza fuera del agua. «Javier», gritó Clara detrás de él, con una urgencia que parecía romper el aire. «No, Dios, no», gritó Javier, con la desesperación de un padre que ve materializarse su peor pesadilla. Se arrancó la camisa de un manotazo y se zambulló en el río sin dudarlo, ignorando el frío del agua o la fuerza de la corriente. «Aguanta, Iván, aguanta que voy a por ti», gritó mientras nadaba con todas sus fuerzas. Pero la corriente era implacable, lanzando a Javier de un lado a otro, alejándolo de su hijo. Iván gritaba, pero sus pocas fuerzas empezaban a agotarse. «Papá, ayúdame, papá, tengo miedo». Su voz era fina y temblorosa, cortante como un cuchillo en el corazón de Javier. Clara, en la orilla, contemplaba la escena con lágrimas en los ojos. Sujetaba a Laura y a Diego por los hombros, como si eso pudiera protegerlos del horror que estaban presenciando. «Hijo mío, Javier, sálvale. Por favor, sálvalo», repetía entre sollozos, incapaz de apartar la mirada pero sin poder hacer nada. Laura lloraba a su lado, mientras Diego miraba el agua, paralizado por el miedo. Javier seguía luchando contra la corriente, pero cada metro parecía más lejano. Las fuerzas empezaban a fallarle, y sabía que, a este paso, no conseguiría llegar a Iván a tiempo. «No, no puedo permitirlo. Soy su padre, tengo que salvarle», se gritó a sí mismo, intentando nadar aún más rápido. Pero la naturaleza parecía decidida a ignorar su súplica. El pequeño cuerpo de Iván se alejaba cada vez más, hasta que Javier lo perdió de vista. La desesperación se apoderó de él. Se detuvo un momento, flotando en el agua mientras sus lágrimas se mezclaban con el río. «No pude. Dios mío, no pude salvar a mi hijo». Clara volvió a gritar desde la orilla. «Javier, no puede ser, no puede ser, ve a por él, por favor». Pero Javier, agotado, se limitaba a mirar el agua, derrotado. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando ocurrió algo completamente inesperado. Una sombra negra apareció en la orilla, relinchando con fuerza, como un trueno que rasga el cielo. Un caballo negro salvaje estaba allí de pie, con los ojos fijos en la corriente, como si comprendiera lo que estaba ocurriendo. Javier miró al animal, atónito. Nunca había visto un caballo así. «¿Qué?», empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, el caballo saltó al río. El sonido del impacto fue fuerte, y Javier observó incrédulo cómo el animal nadaba con una fuerza casi sobrehumana hacia el pequeño cuerpo de Iván. La lucha del caballo contra la corriente era algo que Javier nunca habría imaginado ver. Era como si el animal hubiera sido enviado por algo más grande, algo que él no podía comprender. Clara, en la orilla, cayó de rodillas ante el espectáculo. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz entrecortada por las lágrimas. Javier, aún en el río, observaba impotente cómo el caballo desaparecía de su vista junto con Iván. Se agarró a una roca de la orilla, con los pulmones ardiendo por la falta de aire y la desesperación. «Por favor, salva a mi hijo», decía con los ojos fijos en la corriente. Clara, ahora sollozando, corrió hacia él, abrazándolo mientras ambos miraban al río, esperando un milagro. Javier estaba arrodillado en la orilla, con el cuerpo temblando de cansancio y los ojos fijos en la corriente. Sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Había luchado con todas sus fuerzas, había nadado contra el río con una determinación que solo un padre desesperado podía tener, pero al final había fracasado. La visión de Iván siendo arrastrado por la corriente nunca abandonó su mente, y ahora, incluso con el inexplicable acto de aquel caballo salvaje que había saltado al río, el miedo a perder a su hijo seguía siendo abrumador. Javier golpeó con fuerza el suelo húmedo, con la voz entrecortada por un grito que no pudo sacar. Debería haberlo conseguido. ¿Por qué no lo hice? Clara se acercó a él, aún temblorosa, con sus propios sollozos mezclados con el sonido del río. Se arrodilló junto a Javier y le sujetó la cara con las manos, obligándole a mirarla. «Hiciste todo lo que pudiste, Javier. Todo», dijo, pero su propia voz llevaba el peso de un dolor insoportable. Las lágrimas resbalaban libremente por su rostro.
Pero él sigue ahí fuera. Ese caballo. ¿Has visto lo que ha hecho? Fue a por Iván. Tal vez haya una oportunidad. La esperanza en sus palabras era frágil, casi como una súplica para que Javier la creyera, aunque ella misma no estuviera segura. Javier miró a Clara con los ojos llorosos y negó lentamente con la cabeza. ¿Y si no hay tiempo, Clara? ¿Y si...? No pudo completar la frase. El dolor de imaginar ese escenario era mayor que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Bajó la mirada y apretó las manos con tanta fuerza que las uñas casi se le clavaban en la piel. Debería haber sido más rápido, más fuerte. Soy su padre. Era mi deber salvarle. Laura y Diego se quedaron más atrás, mirando a sus padres con los ojos muy abiertos y la cara pálida. Laura, normalmente tan segura de sí misma, abrazaba a su hermano pequeño, tratando de ofrecerle algún consuelo, pero su propio cuerpo temblaba incontrolablemente. «Mamá, papá, por favor va a volver, ¿verdad?», preguntó Laura con voz casi infantil, buscando alguna certeza en los ojos de sus padres. Antes de que Clara pudiera responder, Javier se levantó de repente. Sus ojos volvían a estar fijos en el río, y algo en su interior parecía haber cambiado. «No puedo quedarme aquí. Voy a buscarle. Si ese caballo consiguió nadar río arriba, entonces yo también puedo encontrarlos. Estén donde estén, pase lo que pase, voy a traer a Iván de vuelta». La determinación en su voz era casi palpable, aunque el miedo seguía presente en cada palabra. Clara intentó sujetarle por el brazo. «Javier, estás agotado. No puedes volver a meterte en el río. Si te haces daño...» «Sí...» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. La corriente rugía como una bestia incontrolable, mientras Javier permanecía de rodillas en la orilla, con el cuerpo temblando de cansancio y la mirada fija en el agua que se llevaba a su hijo. Clara, a su lado, sollozaba desesperadamente, con las manos cubriéndose la cara en un gesto de impotencia. Los hermanos de Iván, Laura y Diego, contemplaban la escena con rostros pálidos y lágrimas silenciosas. El mundo parecía haberse detenido en aquel momento, como si el tiempo se negara a avanzar mientras aquel pequeño cuerpo era arrastrado por las traicioneras aguas. Lo único que llenaba el silencio era el sonido embravecido del río y los gritos ahogados de Javier suplicando un milagro. Y entonces, como si el cielo hubiera escuchado su súplica, ocurrió algo imposible. Un sonido distinto se abrió paso en medio del caos, el potente relincho de un caballo. Javier levantó los ojos, con el corazón acelerado, y vio, a lo lejos, una figura negra que emergía del bosque como una sombra viviente. Era un caballo, pero no un caballo cualquiera. La criatura era grande, imponente, con un pelaje negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, como si hubiera surgido de algún rincón místico del bosque. Sus ojos brillaban, fijos en el río, y su pesada respiración se condensaba en el aire frío, revelando la fuerza bruta que emanaba de su cuerpo. Clara, al darse cuenta de la presencia del animal, habló entre lágrimas. «Javier, ese caballo, ¿qué hace aquí?». Su voz era quebrada, casi inaudible. Javier también parecía perplejo, incapaz de apartar los ojos del caballo, que ahora caminaba decidido hacia la orilla. «Yo... no sé... no es nuestro... nunca había visto un caballo así», dijo, casi para sí mismo, mientras un escalofrío le recorría la espalda. De repente, el caballo se detuvo en la orilla del río. Miró a la corriente como un guerrero que evalúa a su enemigo antes de la batalla y, sin dudarlo, lanzó un relincho fuerte y poderoso que resonó en todo el claro. Era como si el sonido fuera una declaración de desafío a la fuerza de la naturaleza. Y entonces, con un único y preciso movimiento, el caballo saltó al río. Clara gritó asustada, agarrándose al brazo de Javier. «¡Ha saltado! ¡Dios mío! ¡Ha saltado al río!». «No puede ser, se hará daño. La corriente es demasiado fuerte», respondió Javier, incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero el caballo parecía decidido a hacer lo imposible. Entró en el agua con una fuerza casi sobrenatural. Sus patas golpeaban la corriente con una precisión que rozaba lo increíble. Comenzó la lucha. La corriente empujaba al caballo hacia atrás,
Retorcía su cuerpo e intentaba someterlo, pero él avanzaba, metro a metro, con los músculos tensos y la cabeza alta como si se negara a ceder. «Mírale, Javier. Está luchando», exclamó Clara, con los ojos muy abiertos por la esperanza y el miedo. Laura, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó escapar una voz temblorosa. ¿Podrá alcanzar a Iván? El río rugía como un monstruo furioso. Sus aguas embravecidas parecían tragarse todo a su paso. Rayo, el caballo negro, estaba ahora en el centro de la corriente, luchando con todas sus fuerzas por sujetarse y alcanzar el pequeño cuerpo de Iván. Cada movimiento de sus patas parecía un golpe contra la fuerza de la naturaleza, una contienda entre el animal y el poder arrollador del río. Pero Rayo no cedió, sus ojos fijos en el niño a la deriva. Era como si algo en su espíritu salvaje supiera que esta lucha era más grande que él mismo, como si hubiera un propósito mayor guiando cada paso de su batalla. Javier y Clara observaban desde la orilla, congelados por el miedo y la esperanza. Javier apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas casi se le clavaban en la piel. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el caballo. Está intentando... Clara, mírale. Está intentando salvar a Iván. Su voz era una mezcla de desesperación y fe, mientras Clara, con las manos temblorosas tapándole la boca, susurraba entre sollozos. Por favor, que lo consiga. Dios, ayuda a ese caballo a salvar a mi bebé». La corriente continuaba implacable, empujando a Rayo hacia los lados, lanzando su cuerpo contra las rocas ocultas bajo la superficie. Relinchó en señal de protesta, pero no se detuvo. Sus patas cortaban el agua como cuchillas, empujándole hacia adelante, mientras su fuerte cuerpo resistía la abrumadora presión del río. Hubo momentos en los que parecía que él también iba a ser arrastrado, que la fuerza del agua acabaría venciendo. Javier vio que el caballo se sumergía parcialmente en un momento dado, y su corazón se detuvo por un instante. No puede rendirse ahora. No puede, gritó, con la voz quebrada por la emoción. Pero entonces Rayo emergió de nuevo, sacudiendo la cabeza, decidido. Avanzó cada vez más cerca de Iván, cuya pequeña figura seguía flotando, con sus débiles brazos tratando desesperadamente de agarrar algo, cualquier cosa, para salvarse. El caballo lanzó un relincho que resonó como un trueno en el bosque, una declaración de que no cedería a la corriente, no mientras aún hubiera una oportunidad de salvar al chico. Javier sintió una punzada en el corazón al oír aquel sonido. Apretó los ojos, tratando de contener las lágrimas que ya corrían libremente por su rostro. «Puedes hacerlo. Vamos, chico, puedes hacerlo». Rayo dio unos pasos más, alcanzando por fin a Iván. Bajó con cuidado la cabeza, sus mandíbulas firmes pero delicadas agarraron la camiseta empapada del chico. Iván, casi inconsciente, dejó escapar una voz. «Papá, papá», dijo, mientras era arrastrado lentamente por el caballo. La fuerza de Rayo era casi sobrenatural. Estaba agotado, su respiración era pesada y jadeante, pero no se detuvo. A cada paso, luchaba por volver a la orilla, por ponerse a salvo. La corriente, sin embargo, no se rendía. En un momento de descuido, una gran ola chocó contra el costado de Rayo, casi derribándolo. Javier dio un paso adelante, como si pudiera hacer algo, pero estaba indefenso en la orilla. «Clara, se va a caer con Iván», gritó, mientras Clara le agarraba con fuerza del brazo. «Lo conseguirá, Javier, tiene que hacerlo», dijo ella, pero su voz estaba llena de lágrimas y miedo. Rayo usó todas sus fuerzas para estabilizarse de nuevo. Sus patas se clavaron en el barro del fondo del río y relinchó con un sonido casi humano, como si gritara contra la propia naturaleza. Comenzó a avanzar de nuevo, centímetro a centímetro, hasta que finalmente las aguas empezaron a perder fuerza a medida que se acercaba a la orilla. Cuando Rayo llegó a tierra firme, el silencio se apoderó del bosque. Javier y Clara corrieron hacia el caballo y el niño, con el corazón desbocado y lágrimas en los rostros. Rayo, exhausto, dejó caer con cuidado a Iván sobre la hierba antes de caer pesadamente a su lado. Su respiración era irregular, todo su cuerpo temblaba, pero sus ojos permanecían fijos en el chico, como si quisiera asegurarse de que estaba a salvo.
Javier se arrodilló junto a Iván y lo cogió en brazos con cuidado. «Iván, mi pequeño, ¿estás bien? Háblame». Puso la mano en la cara de su hijo y éste abrió lentamente los ojos. El niño dijo: «Papá, el caballo me ha salvado». Javier sollozó, abrazando al niño contra su pecho. «Sí, hijo mío, sí, te ha salvado. Es un héroe, es nuestro héroe». Clara se arrodilló junto a Javier, acariciando la cara de Iván mientras lloraba. «Mi niño, estás aquí, estás a salvo», repetía una y otra vez, como para convencerse a sí misma. A su lado, el caballo seguía jadeando, con el cuerpo tendido en el suelo, pero sus ojos brillaban con algo que parecía algo más que cansancio. Había serenidad, como si supiera que había cumplido su propósito. Clara le seguía de cerca, tropezando con las raíces de los árboles mientras llevaba de la mano a sus hijos mayores. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero no podía rendirse. «Javier, por favor, encuéntralo. Encuentra a nuestro bebé», dijo, casi sin aliento, como una plegaria desesperada. Laura, agarrada a la mano de su madre, negaba con la cabeza, mientras sus lágrimas fluían sin control. «Se pondrá bien, mamá. Tiene que ponerse bien», dijo, aunque la incertidumbre en su voz era palpable. De repente, Javier se detuvo bruscamente. Sus ojos se fijaron en algo a lo lejos, una sombra en el suelo, parcialmente cubierta por hojas caídas. El corazón le dio un brinco en el pecho. «Clara, Clara, allí». Señaló hacia adelante y empezó a correr, ignorando el peso de sus pasos cansados. A cada metro que se acercaba, la imagen se hacía más nítida. Era Iván, tendido inmóvil sobre la hierba. A su lado, el caballo negro, Rayo, también yacía tendido, como una estatua de ébano sobre el verde del bosque. «¡Hijo mío!», gritó Javier, arrodillándose junto a Iván con tanta prisa que casi se cae. Extendió las manos temblorosas y tocó la cara del muchacho. Iván estaba mojado, su piel fría al tacto, pero su pecho subía y bajaba ligeramente. Respiraba. Javier cerró los ojos por un momento, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias a Dios que estás vivo», dijo, casi inaudiblemente, mientras se pasaba las manos por el pelo empapado de su hijo. Iván abrió los ojos lentamente, parpadeando como si tratara de concentrarse. «Papá», dijo, con voz débil pero reconocible. «El caballo me salvó». Clara llegó a su lado, cayendo de rodillas con un sollozo. «Iván, mi niño, estás aquí, estás conmigo». Envolvió al niño en sus brazos, apretándolo contra ella con tanto cuidado, como si temiera romperlo. Iván, aún débil, dejó caer la cabeza sobre el hombro de su madre. Creía que no iba a volver, mamá. Pero el caballo era tan fuerte. Clara besó su frente repetidamente. Las lágrimas caían a un ritmo incontrolable. «Has vuelto, amor mío. Has vuelto a mí». Javier, mientras tanto, se volvió hacia Rayo, que seguía tendido, jadeante e inmóvil. Se acercó al caballo y se arrodilló a su lado. El espectáculo era impresionante. El cuerpo del animal estaba visiblemente agotado. Sus músculos aún temblaban por el monumental esfuerzo de nadar contra la corriente. Javier alargó la mano y tocó el cuello del caballo, sintiendo el calor que aún le quedaba. «Rayo, fuiste tú. Me has devuelto a mi hijo. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Cómo podré pagarte lo que has hecho?» Se le quebró la voz y dejó que su frente se apoyara en el cuerpo del caballo, como pidiendo perdón por haber dudado de que todo pudiera acabar bien. Rayo abrió lentamente los ojos. El intenso fulgor que antes iluminaba su mirada ahora atenuado pero aún presente. Relinchó por lo bajo, un sonido que parecía una respuesta al agradecimiento de Javier. Clara, contemplando la escena, permaneció en silencio, observando al caballo con una mezcla de reverencia y gratitud. «Javier, este animal no es como los demás, no es solo un caballo, es un ángel». Su voz era suave, casi como si temiera perturbar el momento. Laura y Diego, aún de pie a un lado, se acercaron con vacilación. Laura miró al caballo, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Él realmente salvó a Iván, ¿verdad? Se la jugó por él. Diego,
Aunque normalmente juguetón y despreocupado, parecía serio por primera vez. «Es un héroe, como en las películas que vemos», dijo, mientras frotaba el hocico de Rayo. Javier volvió a hablar, esta vez con un tono más firme, como si estuviera haciendo una promesa. «Rayo, no eres solo un héroe. Ahora formas parte de nuestra familia. Voy a cuidarte, voy a protegerte, igual que tú protegiste a mi hijo». Miró a Clara, que asintió con una sonrisa temblorosa. «Salvó a nuestra familia, Javier. Se lo debemos todo». Iván, aún débil, levantó la cabeza para mirar al caballo. Con una sonrisa cansada, pero llena de afecto, dijo: «Quiero que se quede con nosotros. Quiero cuidar de él. Ahora es mi amigo». Javier se rió ligeramente, secándose las lágrimas que aún le brotaban. «No se va a ninguna parte, campeón. Se queda con nosotros. El Rayo ya es de la familia». Cuando empezó a caer la noche, con el cielo teñido de tonos anaranjados, la familia permaneció allí, al lado de Iván y Rayo. Fue un momento de silencio y conexión, en el que no parecían necesarias las palabras. Javier y Clara sabían que habían sido testigos de algo mucho más grande que un simple rescate. Rayo no era solo un caballo salvaje, era un símbolo de valentía, lealtad y amor, algo que uniría a aquella familia para siempre. Y así, con Iván a salvo en los brazos de Clara y Rayo descansando junto a Javier, comenzó a formarse un vínculo hecho de gratitud, admiración y un profundo respeto por el sacrificio que se había hecho aquella tarde. La familia, ahora completa de nuevo, sabía que nunca olvidaría el día en que el destino les envió a un héroe inesperado. Al día siguiente, en el exterior, Rayo descansaba en un improvisado establo que Javier y Diego habían montado apresuradamente la noche anterior. El caballo yacía sobre la paja fresca, su respiración ahora era más lenta, pero sus ojos aún mostraban el cansancio de la batalla del día anterior. Diego, encargado de vigilar al caballo, se acercó con un cuenco de agua. «Toma, muchacho, te mereces esto y mucho más», le dijo, con un tono de admiración en la voz. Rayo levantó la cabeza con esfuerzo, sorbiendo lentamente, como si supiera que allí había alguien que le admiraba profundamente. Cuando Iván por fin se despertó, lo primero que pensó fue en Rayo. Se sentó en la cama, con el cuerpo todavía dolorido pero los ojos llenos de determinación. «Mamá, ¿dónde está Rayo?», preguntó, con voz suave pero insistente. Clara, que estaba a su lado, le acarició el pelo y sonrió. «Está fuera, mi amor. Tu padre y tu hermano lo cuidaron durante la noche. Está descansando, como deberías estar tú». «Necesito verlo», dijo Iván, ya intentando levantarse de la cama. Javier entró en la habitación en ese momento, sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida. «Oye, campeón, más despacio. Ayer casi me matas del susto. ¿Qué tal si descansas un poco antes de salir corriendo otra vez?» Iván se cruzó de brazos, terco. «No voy a salir corriendo, papá. Solo quiero ver a Rayo. Me salvó, y ahora quiero cuidarle». La determinación en los ojos de Iván sorprendió a Javier, que intercambió una mirada con Clara. Ella se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa. «Ya sabes cómo es, Javier. No tiene sentido discutir». Javier suspiró y se acercó a su hijo, arrodillándose para quedar a su misma altura. «Muy bien, pequeño. Vamos a ver a Rayo. Pero solo si prometes tener cuidado, ¿vale? Él también está cansado, ¿sabes? Ayer no fue fácil para él». Iván asintió entusiasmado, deslizándose ya fuera de la cama. «Te lo prometo, papá. Solo quiero darle las gracias». Cuando Iván llegó al establo, sus ojos se iluminaron al ver el caballo negro. Rayo levantó la cabeza al oír pasos, sus ojos oscuros fijos en el niño. Iván se acercó lentamente, con sus pequeñas manos extendidas. «Hola, Rayo», dijo suavemente, con una voz llena de afecto. El caballo relinchó suavemente, como si le reconociera, e Iván sonrió. Se arrodilló junto a Rayo y le acarició suavemente el cuello. «Gracias por salvarme. Fuiste tan valiente. Supe que eras especial desde el momento en que te vi». Javier, que observaba la escena con atención, sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquel momento era algo más que un simple agradecimiento. Había algo único en la conexión entre Iván y Rayo,
algo que no podía explicar. Clara, que también se había unido a ellos, se acercó y puso una mano en el hombro de Javier. Ha encontrado un amigo, Javier. Un amigo que nunca olvidará. «Papá», gritó Iván, mirando a Javier con una mirada llena de expectación. «Quiero cuidar de Rayo. Quiero que se quede aquí con nosotros. ¿Puedo? Ahora es como de la familia». Javier se agachó junto a su hijo, pasando la mano por el cuello del caballo, que ahora volvía a descansar. Suspiró. Una sonrisa apareció en sus labios. «Claro que puedes, campeón. Rayo te salvó la vida. Merece quedarse aquí, donde le cuidarán y querrán. Pero tendrás que ayudar a cuidarle, ¿vale?» Iván sonrió, sus ojos brillaban de alegría. «Te lo prometo, papá. Todos los días lo cuidaré, le daré de comer, le daré de beber, jugaré con él». Javier se echó a reír y le revolvió el pelo. Entonces, trato hecho. Desde aquel día, Rayo se convirtió en algo más que un caballo. Formaba parte de la familia. Javier le construyó una cuadra en condiciones, e Iván pasaba horas junto al caballo, contándole historias, cepillando su negro pelaje e incluso tocando canciones con una pequeña flauta que le había regalado Diego. Clara los observaba a menudo desde la ventana de la cocina, con una sonrisa en los labios. «Son inseparables», le dijo a Javier una tarde. «Un Rayo es lo que Iván necesitaba, y francamente, creo que nosotros también le necesitábamos». Rayo, por su parte, parecía entender su nuevo papel en la familia. Seguía a Iván por el bosque, galopaba suavemente cuando el chico se subía a su lomo y relinchaba en respuesta cuando Iván le hablaba. Era como si hubiera aceptado su nueva vida con la misma determinación con la que se había enfrentado al río. No era solo un caballo, era un amigo, un guardián, un símbolo de todo lo que la familia había superado. Y así Rayo encontró su lugar. Ya no era una figura misteriosa que surgía del bosque. Ahora era Rayo, el héroe de la familia, el amigo inseparable de Iván, y un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, el valor y la lealtad pueden traer la luz. Días después, el bosque parecía tranquilo aquel día. Iván y Rayo fueron a jugar al bosque. Los dos seguían avanzando por la pista, con el sonido de los cascos de Rayo resonando suavemente. Iván estaba tan ensimismado en sus pensamientos y en la tranquilidad del momento, que casi no se dio cuenta cuando un extraño sonido cortó el silencio del bosque. Era algo metálico, como el tintineo de armas o herramientas. Rayo se detuvo bruscamente, levantando la cabeza, con los oídos alerta. «¿Qué pasa, Rayo? ¿Tú también has oído eso?», preguntó Iván mirando a su alrededor. De repente, empezaron a aparecer voces masculinas, amortiguadas por la distancia, pero cada vez más cerca. Iván apretó las riendas, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, tratando de identificar de dónde procedían los sonidos. «Parece que hay alguien aquí. Pero, ¿quién será?», se dijo, sintiendo una ligera punzada de miedo. Se inclinó hacia adelante, susurrándole a Lightning. «Vayamos despacio, amigo, solo para poder ver qué está pasando». Avanzaron con cautela hasta toparse con un pequeño claro donde había 3 hombres reunidos. Llevaban armas y equipo de trampeo, redes, cuerdas, látigos. Iván abrió mucho los ojos, escondiéndose instintivamente detrás de un árbol junto a Rayo. Observó a los hombres en silencio, intentando comprender lo que hacían. Uno de ellos señaló el rastro dejado por los cascos de Rayo en el suelo. «Estas marcas de aquí, no es un caballo cualquiera. Debe ser grande, fuerte. Será perfecto para nosotros», dijo el hombre, con voz áspera y llena de codicia. Otro hombre, más bajo y fornido, rió secamente. «Si este caballo es tan bueno como parece, podríamos hacer una fortuna con él. O se lo vendemos a alguien, o lo ponemos en carreras. Imagínate el dinero». Iván sintió que se le helaba la sangre. Estaban hablando de Rayo. Miró al caballo que tenía al lado, que también parecía comprender el peligro. Tenía los ojos fijos en los hombres y los hollares encendidos, como si estuviera listo para reaccionar. Iván sujetaba las riendas con fuerza, intentando mantener la calma. Sabía que tenía que salir de allí antes de que los hombres los vieran, pero ¿qué podía hacer? Le temblaban los dedos y su respiración era acelerada. Se inclinó de nuevo para susurrar al oído de Rayo. «Tenemos que salir de aquí, muy despacio,
En silencio. ¿De acuerdo, amigo? No pueden vernos. Rayo pareció entender. Pero antes de que pudieran moverse, una rama seca se rompió bajo los cascos del caballo, resonando con fuerza por todo el claro. Los hombres se giraron inmediatamente en la dirección del sonido. Uno de ellos vio a Iván y a Rayo y señaló. Ahí, ese es el caballo, y hay un chico en él. Iván sintió un escalofrío. Sin pensárselo 2 veces, tiró de las riendas y gritó. ¡Corre, Rayo! ¡Corre! El caballo salió disparado a través del bosque, con los cascos golpeando con fuerza contra el suelo, mientras los hombres gritaban tras ellos. ¡Cogedles! ¡Que no se escapen! Los cazadores comenzaron a perseguirlos, lanzándose piedras y gritándose órdenes unos a otros. Iván miró hacia atrás y vio que se acercaban cada vez más. «Rayo, ya vienen. Corre más rápido, por favor». El caballo pareció entender el pánico de su amiguito y aumentó la velocidad, esquivando árboles y saltando raíces con una agilidad impresionante. Iván se agarró con fuerza, con el corazón latiéndole como un tambor. Uno de los cazadores habló. Su voz resonó entre los árboles. «No han ido muy lejos. Sigue las marcas del suelo. Este caballo es demasiado grande para desaparecer así». Iván apretó los ojos, tratando de pensar rápido. Sabía que no tenía mucho tiempo. Mirando a Rayo, tomó una decisión. «Rayo, tenemos que correr. Es la única manera. Eres más rápido que ellos. Confía en mí, ¿de acuerdo? Yo te guiaré». Relámpago relinchó suavemente, como para confirmar que estaba preparado, e Iván esbozó una sonrisita nerviosa. «Vamos, compañero, podemos hacerlo». El chico subió rápidamente a su caballo y sujetando las riendas con firmeza dijo, «Corre, Rayo, tan rápido como puedas». El caballo salió disparado a través del bosque y sus cascos golpearon con fuerza el suelo. El sonido de las pisadas resonó como un trueno, atrayendo inmediatamente la atención de los cazadores. «Ahí, es el caballo. Tras él», gritó uno de los hombres, iniciando la persecución. Iván se inclinó hacia adelante, casi abrazado al cuello de Rayo, mientras el caballo aceleraba. Los árboles pasaban como borrones y el viento azotaba la cara del muchacho. «Más rápido, Rayo. Tenemos que ir más rápido», instó, mientras miraba hacia atrás y veía que los cazadores ganaban terreno. Estaban decididos, con redes, látigos e incluso piedras en las manos. Uno de los hombres lanzó una piedra que pasó peligrosamente cerca de Iván, golpeando un árbol que tenía al lado. El impacto hizo gritar a Iván, «Quieren hacernos daño, no dejes que se acerquen, Rayo». Rayo pareció comprender el peligro al que se enfrentaban. Esquivó hábilmente los árboles y saltó por encima de las raíces expuestas en el suelo. Su fuerza y velocidad eran impresionantes. Pero los cazadores no se dieron por vencidos. «Ese caballo es rápido, pero no durará para siempre», gritó uno de ellos mientras se acercaban. Un segundo hombre lanzó un látigo, que restalló en el aire, a punto de golpear el costado de Rayo. El sonido hizo que Iván agarrara aún más fuerte las riendas, con el miedo creciendo en su interior. «Dejadnos en paz», gritó a los hombres, pero sus palabras fueron ignoradas. De repente, lanzaron una red que cayó peligrosamente cerca de las patas traseras de Rayo. El caballo saltó hacia adelante, escapando por los pelos, pero el impacto del repentino movimiento casi hizo caer a Iván. Se agarró con fuerza al cuello de Rayo, con el corazón acelerado. «Puedes hacerlo, Rayo. Creo en ti», dijo con la voz entrecortada. El caballo respondió con un fuerte relincho, acelerando aún más, como si supiera que el chico estaba depositando toda su confianza en él. La persecución continuó, e Iván empezó a sentir el peso de la tensión. Sabía que no podrían correr eternamente. Los cazadores conocían bien el terreno y estaban decididos a atraparlos. «No pararán, no se rendirán», dijo, mirando a los hombres que iban detrás de ellos. El líder del grupo, con la cara sudorosa y los ojos fijos en Rayo, gritó, «Ese caballo vale una fortuna. Cueste lo que cueste, vamos a conseguirlo». Iván sintió que la ira crecía en su interior. Para aquellos hombres, Rayo no era un héroe, no era un amigo. Era solo una mercancía, algo que podía ser explotado por dinero. «Ustedes no entienden nada. Él es más que eso. Nunca os lo llevaréis», gritó el chico con lágrimas en los ojos. Miró hacia adelante, tratando de encontrar una salida, cualquier cosa que pudiera ayudarles a escapar.
Fue entonces cuando Rayo tomó su propia decisión. Redujo ligeramente la velocidad y cambió bruscamente de dirección, adentrándose en una zona densa del bosque donde los árboles estaban más juntos. Iván se agachó, sintiendo cómo las ramas le arañaban los brazos, pero comprendió el plan del caballo. «Intentas despistarlos. Inteligente, Rayo», dijo con una tímida sonrisa, aunque su corazón seguía acelerado. Los cazadores, sin embargo, seguían intentando seguirlos, pero el terreno era ahora más difícil. Uno de ellos tropezó con una raíz y cayó, gritando de frustración, mientras los otros dos seguían intentando perseguir a Rayo. «Siguen viniendo, pero cada vez más despacio», dijo Iván, con un atisbo de esperanza. Rayo siguió corriendo hasta que encontró una pequeña pista escondida entre los árboles. Disminuyó la velocidad, sus músculos seguían tensos, pero sus pasos eran ahora más tranquilos. Iván se dio cuenta de que el caballo intentaba evitar hacer ruido y se inclinó hacia adelante susurrando: «Buena idea, Rayo. Aquí no nos encontrarán». Los cazadores, por su parte, parecían confusos. «¿Dónde están? He oído algo por aquí», gritó uno de ellos, pero la voz sonaba más lejana. Iván entrecerró los ojos, intentando oír, pero el sonido de los hombres empezaba a desvanecerse. Dejó escapar un suspiro tembloroso, acariciando el cuello de Rayo. «Creo que lo hemos conseguido, amigo. Creo que lo hemos conseguido». Cuando por fin estuvieron lo suficientemente lejos, Iván le pidió a Rayo que se detuviera. Se bajó del caballo y se abrazó a su cuello, con las lágrimas cayendo finalmente por su cara. «Eres increíble, Rayo. Nos has salvado otra vez. No puedo agradecértelo lo suficiente». El caballo relinchó suavemente, ladeando la cabeza para tocar al chico con el hocico, como queriendo decir que todo estaba bien. Siguieron caminando lentamente por el bosque, todavía cautelosos, pero ahora seguros de que habían escapado. Iván sabía que aquella experiencia no la olvidaría jamás. Rayo no era solo un caballo, era un protector, un amigo que lo arriesgaría todo para mantenerlo a salvo. Y en ese momento, el vínculo entre los dos se hizo aún más fuerte, un vínculo que ningún cazador, ningún peligro, podría romper jamás. Rayo sacudió la cabeza, como si comprendiera el pánico del chico. Relinchó por lo bajo, pero había algo en el sonido que hizo que Iván se detuviera. Era como si el caballo le estuviera diciendo que tenía un plan. Iván sintió una opresión en el pecho, mirando a los ojos del animal. «¿Quieres enfrentarte a ellos, verdad?», preguntó con voz temblorosa. Relámpago volvió a relinchar, levantando la cabeza con una postura firme y decidida. Iván negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro. «No, no puedes. Tienen armas. Te harán daño, Rayo. Por favor, no». Pero Rayo ya había tomado una decisión. Dio un paso hacia adelante, colocándose entre Iván y la dirección de los cazadores, como un auténtico escudo. Iván extendió la mano, intentando retenerlo, pero el caballo se adelantó un poco más, como diciéndole al chico que confiara en él. «Rayo, por favor, vuelve aquí. No me dejes solo», suplicó Iván, pero el caballo no se echó atrás. Estaba allí para proteger al chico, costase lo que costase. Fue entonces cuando los cazadores emergieron de entre los árboles. Sus siluetas oscuras avanzaban con paso decidido. Uno de ellos señaló a Rayo y gritó: «Ahí está, es el caballo. A por él ahora, antes de que vuelva a escaparse». Iván contuvo la respiración, con el corazón acelerado. Se encogió detrás del tronco, sintiéndose indefenso, mientras los hombres se acercaban con redes y látigos en las manos. Relámpago relinchó con fuerza, un sonido potente que resonó en el bosque, y empezó a caminar hacia ellos. El líder del grupo, un hombre de pelo gris y rostro endurecido, soltó una carcajada. «Míralo, tiene agallas, ¿eh? ¿Crees que va a enfrentarse a nosotros?». Hizo girar la cuerda entre sus manos, preparándose para atacar. «Veamos lo que puede hacer este caballo». El primer cazador avanzó, lanzando la red hacia Rayo. Pero el caballo fue más rápido. Saltó a un lado con sorprendente agilidad, escapando del alcance de la trampa. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Rayo giró sobre sí mismo y soltó una potente patada que le golpeó en el pecho. El hombre cayó hacia atrás, soltando un grito de dolor mientras la red caía a su lado, inservible. Iván, escondido, abrió mucho los ojos. «Rayo,
Eres increíble, dijo, sintiendo una mezcla de admiración y miedo ante lo que estaba sucediendo. El segundo cazador, más alto y fuerte, intentó utilizar su látigo. Hizo restallar el cuero en el aire, tratando de intimidar al caballo. «Ven aquí, animal testarudo, valdrás una fortuna cuando te domemos», gritó, arremetiendo contra él. Rayo no dudó. Corrió hacia el hombre, esquivando el látigo con movimientos rápidos y seguros. Cuando estuvo lo bastante cerca, levantó las patas delanteras y golpeó al cazador en el hombro, que cayó al suelo y lanzó un grito ahogado. «¡Maldito animal!», rugió, retorciéndose de dolor. El tercer hombre, visiblemente asustado, dudó antes de actuar. Miró a sus compañeros caídos y luego a Rayo, que ahora estaba de pie frente a él, con las fosas nasales encendidas y los ojos brillantes. «Este caballo no es normal, es peligroso», dijo, pero aún así dio un paso adelante, sosteniendo una gran piedra. La lanzó con todas sus fuerzas, y esta vez Rayo no pudo esquivarla del todo. La piedra golpeó su pata delantera izquierda, haciéndole aullar de dolor. Al ver esto, Iván gritó: «No, déjalo en paz, ya le has hecho bastante daño». Rayo se tambaleó, pero no cayó. Volvió a plantar la pata en el suelo, a pesar de estar herido, y empujó hacia adelante con toda la fuerza que aún le quedaba. El tercer hombre intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Lightning le dio una patada y lo tiró al suelo. El caballo, ahora jadeante y visiblemente herido, se paró de nuevo en medio del claro, mirando a su alrededor para asegurarse de que ninguno de los cazadores volvía a levantarse. Iván salió de su escondite y corrió hacia Rayo con lágrimas en los ojos. «Rayo, te han herido. Estás sangrando», dijo, mientras acariciaba el cuello del caballo. Rayo ladeó la cabeza, tocando suavemente el hombro del chico con el hocico, como queriendo decir que todo estaba bien. Iván sollozó, sujetando las riendas con manos temblorosas. «Fuiste tan valiente, me salvaste otra vez. Pero no deberías haberte hecho daño. No quería que te hicieran daño por mi culpa». El sonido de las sirenas empezó a resonar en la distancia e Iván levantó la cabeza. «Es papá. Ha llamado a la policía», dijo, con una mezcla de alivio y cansancio. Rayo, aún herido, dio un paso atrás, pero Iván se mantuvo firme. «No, Rayo, quédate aquí. Ahora estás a salvo. No te harán más daño, te lo prometo». Cuando Javier y la policía llegaron, se quedaron atónitos al ver la escena. Los cazadores estaban desmayados o gimiendo en el suelo, mientras Rayo permanecía de pie como una imponente estatua, protegiendo a Iván. Javier corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza. «Dios mío, Iván, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado aquí?» Iván señaló a Rayo, con los ojos aún llorosos. «Ha sido él, papá. Él me protegió. Les plantó cara a todos, pero ahora está herido». Javier miró al caballo con una expresión de profunda gratitud. Se acercó lentamente, poniendo la mano en el cuello de Rayo. «Eres el animal más increíble que he visto nunca. Gracias por salvar a mi hijo». Rayo inclinó la cabeza, como si comprendiera las palabras del hombre, antes de dejarse finalmente descansar, arrodillándose en el suelo. Javier estaba de pie junto a la carretera, con el teléfono aún en la mano, mientras explicaba desesperadamente a la policía lo que había sucedido. «Persiguen a mi hijo y al caballo. Por favor, vengan rápido. Necesito encontrar a mi hijo». Su voz era una mezcla de urgencia y pánico. Sabía que no podía esperar. En cuanto colgó, miró a Clara, que estaba a su lado, con los ojos llorosos y llenos de miedo. «Voy a por ellos», dijo Javier, con una firmeza inquebrantable en la voz. «No voy a esperar aquí. Me necesitan». Clara se agarró al brazo de Javier. Las lágrimas corrían por su rostro. «Javier, ¿y si ellos...?» No pudo terminar la frase, pero él sabía exactamente lo que quería decir. Le tocó la cara con manos temblorosas. «Clara, voy a traer de vuelta a nuestro hijo. Y a Rayo también. Te lo prometo». Y echó a correr hacia el bosque, dejando atrás el sonido de las sirenas. Javier corrió entre los árboles, con el corazón martilleándole en el pecho. Oyó el eco de gritos lejanos y el inconfundible sonido de cascos golpeando el suelo. Su instinto le guiaba. El amor por su hijo era lo único que le hacía seguir adelante. «¡Iván!», gritó, su voz rasgando el aire. «Iván, ¿dónde estás?».
El bosque parecía más grande, más denso, pero no se detuvo. Cada sonido le guiaba, cada pista le llevaba más cerca. Cuando por fin llegó a un pequeño claro, la escena que encontró le hizo detenerse al instante. Allí estaban los cazadores, desmayados o gimiendo en el suelo, con las redes y las armas esparcidas. Rayo estaba en el centro del claro, arrodillado, con una de sus patas delanteras herida y la sangre manchando su abrigo negro. Iván estaba a su lado, con los brazos alrededor del cuello del caballo, llorando suavemente. Javier se quedó quieto un momento, asimilando lo que estaba viendo. Su hijo estaba vivo. Rayo, aunque herido, había protegido a Iván de todo. La mezcla de alivio y dolor que le invadió fue casi insoportable. «¡Iván!», gritó Javier corriendo hacia el niño. Iván levantó la cabeza rápidamente, con los ojos enrojecidos por el llanto. «¡Papá!», corrió a los brazos de Javier, sollozando mientras se aferraba a su padre. «Papá, ha sido Rayo, nos ha salvado, me ha protegido, pero está herido, papá, está herido». Javier le abrazó con fuerza, sujetándole como si nunca fuera a soltarle. «Gracias a Dios, hijo mío, gracias a Dios que estás bien». Acarició el pelo de Iván y miró a Rayo, que los observaba con ojos cansados pero aún vigilantes. Javier apartó un momento a Iván y se arrodilló junto al caballo. Tocó el cuello de Rayo, sintiendo en su mano los músculos temblorosos por el cansancio. «Eres el animal más increíble que he conocido», dijo Javier con la voz entrecortada. «Salvaste a mi hijo, diste todo lo que tenías por él. Y ahora te prometo que te cuidaré. No dejaré que nada vuelva a hacerte daño». Rayo soltó un relincho bajo, como reconociendo la promesa de Javier. Las sirenas llegaron por fin al claro y la policía no tardó en aparecer. Los agentes esposaron rápidamente a los cazadores, que no pudieron resistirse. Uno de los agentes miró a Javier y le preguntó: «¿Estás bien? ¿Es obra de ellos?». Javier asintió, señalando a los hombres. «Iban detrás de mi hijo y de ese caballo, pero no lo consiguieron. Rayo se defendió de ellos, salvó a mi hijo». El policía miró al caballo herido, sus ojos se ablandaron. «Ese caballo es un héroe», dijo, asintiendo con la cabeza en señal de admiración. Clara llegó poco después, acompañada de Laura y Diego. Corrió hacia Iván, abrazándolo como si fuera la última vez. «Mi niño, tenía tanto miedo». Iván abrazó a su madre con fuerza, pero luego señaló a Rayo. «Mamá, Rayo me ha salvado, pero está herido, tenemos que ayudarle». Clara miró al caballo, que parecía agotado pero aún lleno de dignidad. «Cuidaremos de él, Iván, se pondrá bien». Con la ayuda de los policías, Javier organizó el traslado inmediato de Rayo al veterinario. Uno de los agentes ofreció un camión para transportar al caballo. Rayo, aunque vacilante al principio, permitió que Javier le ayudara a subir al vehículo. «No pasa nada, chaval», dijo Javier, acariciándole la cabeza. «Ahora me toca a mí cuidarte. Te mereces lo mejor». El trayecto hasta el veterinario fue silencioso, salvo por el sonido ocasional de Iván hablando con Rayo. Iba sentado en la parte trasera del camión junto al caballo y no le quitaba ojo de encima. «Te pondrás bien, Rayo. Te prometo que cuidaremos de ti. Eres el mejor amigo que he tenido nunca», dijo el chico, mientras sujetaba con ternura las crines del caballo. Rayo relinchó suavemente, como si respondiera al chico. Cuando llegaron al veterinario, Javier e Iván permanecieron junto a Rayo durante todo el proceso. El veterinario, un hombre apacible de ojos amables, examinó detenidamente al caballo. «Es fuerte», dijo el veterinario, después de limpiar la herida de la pata de Rayo. «Necesitará unos días de reposo, pero se pondrá bien. Nunca había visto un animal con tanto valor». Javier suspiró aliviado y se pasó la mano por la cara mientras Iván sonreía por primera vez desde el incidente. «Gracias», dijo Javier al veterinario. «Ese caballo salvó a mi hijo. Es mucho más que un caballo para nosotros». El veterinario asintió sonriendo. «Ya lo veo. Es especial. Tienes suerte de tenerlo». Los días siguientes al enfrentamiento en el bosque fueron de descanso y recuperación para Rayo. En el establo improvisado junto a la casa de Javier, el caballo negro recibió todos los cuidados que se merecía. Iván, fiel a su promesa,
nunca se separó de su amigo. Se levantaba temprano cada mañana, incluso antes de que Clara le llamara para tomar café, y corría al establo. Allí se sentaba junto a Rayo, le acariciaba las crines y le hablaba, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Y en cierto modo, parecía que realmente lo hacía. «Hoy estás mejor, ¿verdad, Rayo?», preguntó Iván, con la voz llena de esperanza, mientras limpiaba cuidadosamente la herida de la pata del caballo, siguiendo las instrucciones del veterinario. Rayo relinchó suavemente, ladeando la cabeza en dirección al chico. Iván sonrió, con los ojos brillantes. «¿Sabías que eres el caballo más fuerte del mundo? Ningún otro podría haber hecho lo que tú. Eres mi héroe». Javier, que a menudo observaba a los dos desde lejos, sintió que el pecho se le llenaba de orgullo y gratitud. Sabía que Rayo se había convertido en algo más que un caballo para la familia. El animal era un símbolo de valor y lealtad, un compañero que se había enfrentado al peligro para proteger a Iván sin dudarlo. Un día, mientras observaba a Iván y a Rayo juntos, Javier se volvió hacia Clara, que estaba a su lado con los brazos cruzados y una sonrisa serena en los labios. «Nunca pensé que un caballo pudiera significar tanto para nosotros», le dijo, con la voz baja pero llena de emoción. «No solo salvó a Iván, nos salvó a todos. Nos trajo algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos: esperanza». Clara asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Es más que un caballo, Javier. Es de la familia. E Iván, no creo que olvide nunca lo que Rayo hizo por él». Cuando Rayo por fin se recuperó del todo, Javier decidió hacer algo especial. Llamó a la familia para que se reuniera en el patio, junto al establo. Iván, Laura y Diego estaban curiosos, mientras Clara observaba con una sonrisa intrigada. Javier apareció sosteniendo una placa de madera que él mismo había tallado y pintado. En ella estaban grabadas las palabras: «Rayo, héroe del bosque, símbolo de valor y lealtad». Los ojos de Iván se abrieron de par en par al ver la placa y corrió hacia su padre. «Papá, ¿es para Rayo? ¿De verdad es para él?». Javier sonrió, poniendo la mano en el hombro de su hijo. «Claro que lo es, campeón. Se merece ser recordado para siempre, no solo por nosotros, sino por todos los que escuchen su historia. Rayo es un héroe, y esta placa estará aquí para recordarlo». Juntos fijaron la placa al establo, e Iván se quedó callado un momento, mirando las palabras grabadas. Se volvió hacia Rayo, que estaba de pie junto a ellos, como si supiera que era el centro de atención. Iván se abrazó con fuerza al cuello del caballo, con lágrimas en los ojos. «Te mereces esto, Rayo. Eres el mejor amigo que he podido tener. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Rayo inclinó la cabeza y relinchó suavemente, como aceptando el gesto de gratitud. Clara, embargada por la emoción, se acercó a Javier y le cogió la mano. «Creo que hemos hecho lo correcto», dijo sonriendo. «Es más que un héroe, es un ejemplo. Iván llevará esta historia consigo el resto de su vida». Con el tiempo, Rayo se convirtió en algo más que una figura central de la familia. Se hizo conocido en la pequeña comunidad donde vivían, y su historia de valentía era contada con admiración por vecinos y amigos. Los niños venían a visitar a Relámpago, encantados con el caballo que se había enfrentado a cazadores y había salvado una vida. A Iván, siempre orgulloso, le encantaba contar la historia. «No solo es fuerte», decía mientras acariciaba a Relámpago delante de los visitantes. «Es bueno, es mi mejor amigo y siempre lo será». A pesar de la atención, Rayo nunca pareció buscar el protagonismo. Siguió viviendo como siempre, acompañando a Iván en largos paseos por el bosque y disfrutando de momentos tranquilos con su familia. Pero para Iván, cada día con Rayo era una celebración. Sabía que el caballo no era solo un héroe del pasado, sino un protector y amigo para siempre. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por el bosque, Iván miró al horizonte y dijo: «Rayo, ¿sabes qué? Creo que me has cambiado la vida. Tenía tanto miedo de perderme, pero tú me has enseñado que mientras tengas valor, nunca estarás solo». El caballo respondió con un relincho bajo, como si estuviera de acuerdo. Iván sonrió y se inclinó para acariciarle el cuello. «Y yo tampoco te dejaré nunca solo. Somos un equipo, ¿recuerdas?».